Existen diferentes tipos de maltrato, definidos de múltiples formas: maltrato físico y abandono físico, maltrato emocional y abandono emocional, y también el maltrato institucional, entre los más relevantes. Las estadísticas muestran un importante aumento en las denuncias de violencia familiar contra menores. ¿Qué se puede hacer para prevenir esta situación? En Panorama Informativo compartimos una entrevista exclusiva con el defensor de oficio, Dr. Carlos Elena, de la Defensoría Oficial de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Dorado, para saber qué sucede con estos casos y cómo se puede actuar ante la presencia de este delito. Sí, en realidad hay un incremento en los casos en las situaciones de violencia familiar y especialmente en las situaciones de violencia hacia los menores o hacia los ancianos, como consecuencia del incremento de la violencia que hay en la sociedad toda, ¿no? Y la familia está inmersa en ese ámbito, así que recibe la influencia de las situaciones de violencia que se dan en estos ámbitos en la comunidad. Pero la denuncia de violencia familiar es una denuncia civil, o sea, que se radica en distintas dependencias, que puede ser la comisaría de la mujer, puede ser la comisaría, ¿no es cierto?, la defensoría o el juzgado de familia. No necesita patrocinio letrado, es decir, no necesita el acompañamiento y la firma de un profesional, de un abogado, de forma tal que, sin necesidad de costo alguno, la persona puede radicar la denuncia. Y en los casos en que aparecen como víctimas menores de edad, la ley prevé que las personas que son responsables o están en el servicio de salud, de educación, los funcionarios públicos que por sus funciones específicas conozcan una situación de violencia en la que es víctima un menor de edad o un incapaz, los funcionarios judiciales deben comunicarlo al juzgado de familia o con competencia en las cuestiones de familia, para que se impulse el proceso de situación de violencia familiar y se investigue el caso. En particular tiene el derecho de pedir que la reserva de su identidad en el caso de que radique una denuncia de violencia familiar o que ponga en conocimiento de las autoridades, ¿no es cierto? Él tiene el derecho de pedir la protección y bueno, y está bien que así sea, ¿no es cierto? Hay una responsabilidad social de todo aquel que vive en una sociedad de darle una protección a quien está desprotegido. Entonces, creo que corresponde y es obligación social que esa persona que tiene conocimiento ponga en conocimiento a su vez de esa situación ante las autoridades competentes. Puede pedir la reserva de la identidad en realidad lo que a nosotros y a la sociedad toda nos interesa es que, primero, evitar el hecho, y segundo, si no se puede evitar, tratar de resolverlo y darle una protección a la criatura que está en ese ámbito de violencia, ¿no es cierto? A nosotros ni al juzgado le interesa quién hace la denuncia. Para muchos, el maltrato es la acción de golpear al menor. Sin embargo, este flagelo abarca mucho más. Según la Organización Mundial de la Salud, el maltrato infantil es cualquier acción u omisión de acción que viole los derechos de los niños y adolescentes. Es decir, hacer y no hacer respecto del cuidado del niño puede convertirse en una forma de maltrato. La mayoría de los casos solo salen a la luz cuando alguien detecta las evidencias físicas del maltrato en el menor. Por lo general, son los maestros quienes se dan cuenta de la situación cuando el niño empieza a faltar sin excusas válidas y aparece con golpes en distintas partes del cuerpo. ¿Qué es lo que lleva al adulto a descargar su violencia sobre un niño indefenso? Las explicaciones son muchas y, sin embargo, puede señalarse un aspecto básico. Los adultos violentos han sufrido violencia en su pasado. En el 90% de los casos, los padres fueron a su vez maltratados durante su infancia. Y una obligación social, no podemos mirar para otro lado, porque primero por una cuestión de solidaridad para con la criatura, que nadie puede mirar para otro lado. Y segundo, porque ese chico, si no recibe una asistencia y un tratamiento, primero que puede recibir graves consecuencias, y segundo que se va a convertir en un violento porque está repitiendo los modelos que él aprendió y los toma como normales. Entonces, de esa manera la violencia, además de multiplicarse por las causas que existen, se multiplica porque los chicos toman esos hábitos violentos, ¿no es cierto? Y lo desarrollan cuando forman su familia como algo normal, como algo aprendido. El doctor Elena precisó que desde la justicia
se busca evitar la judicialización de estos casos, sometiendo a los golpeadores a un tratamiento interdisciplinario para que la familia pueda ser constituida y consolidada. Bueno, ahora la ley ha modificado el procedimiento y establece una etapa previa administrativa que está a cargo de un equipo interdisciplinario que en muchos lugares no está todavía formado, pero de manera tal de evitar en un principio la judicialización de la cuestión. A lo que decíamos hoy, que los chicos crecen en un modelo de violencia, es probable de que quien está hoy ejerciendo esa violencia haya crecido en ese modelo. Entonces, probablemente antes de la etapa de la judicialización, que ya la gente espera la pena, la gente espera que le quiten la criatura, con un abordaje interdisciplinario a esta familia, superan esa problemática, ¿no es cierto? Entonces, un abordaje interdisciplinario implica que, bueno, que desde el Servicio de Salud Mental puedan dar un aporte, desde el Servicio de Salud de Acción Social puedan dar un aporte, desde el asesoramiento incluso que se le da, explicándole que estos no son los métodos de corrección para los chicos, ¿no es cierto? Es decir, los padres tenemos el derecho de corregirlo dentro de los límites normales, ¿no es cierto? Y de hecho funciona, en muchos casos funciona eso como un método, digamos, que no llegue, un método que evite que llegue a la judicialización, donde la gente también se siente muchas veces víctimas de denuncias que no considera que sean justas, ¿no es cierto? Entonces se prevé esa etapa previa y luego sí ya la judicialización. Y en los casos de que el juzgado, el titular del juzgado advierta que la situación de violencia es grave, sí, o sea, en principio puede disponer como una medida cautelar o una medida de protección integral, como se llama ahora, la exclusión del agresor, o en el caso de que sea uno solo, ¿no es cierto?, o el retiro del niño a un lugar, a un albergue o a una familia que le brinde protección hasta que sea superado. Los especialistas recomiendan trabajar en conjunto con la familia. Hay que pensar que los padres también fueron víctimas. La sociedad civil, la escuela y los medios de comunicación son tres actores fundamentales para actuar en contra de la violencia hacia los niños. La falta de valores que experimentamos hoy es una de las grandes causas del maltrato hacia los menores. También la escuela debe responsabilizarse por la violencia hacia los niños y actuar para evitar que se difunda. A veces las instituciones están desbordadas y cuando un nene se porta agresivamente, deciden echarlo del colegio. Esta no es la solución. Y cuando uno escucha que el maestro o la maestra es la segunda mamá, esa frase vieja, evidentemente es porque es así. Nosotros tenemos muchos casos en los que los maestros detectan esas situaciones de violencia sin que sean comentadas por los chicos, porque comienzan a tener bajos rendimientos, el chico no quiere volver a la casa, quiere quedarse en la escuela, cosa que a ningún chico normal le sucede, no quiere ir a la escuela, es el último que se va, se aferra a su maestra y en muchos casos a veces lo comenta con sus compañeros y sus compañeros se lo transmiten a la maestra porque quizás, no sé, lo transmitieron en la casa y la casa le dijeron habla con la maestra o van y hablan con la maestra, pero los docentes, y es un reconocimiento para ese sector, ejercen, además de esa noble función de la docencia, la otra noble función de proteger a sus alumnos, ¿no es cierto? Esto no es un problema de clase social, esto es un problema de la sociedad en su conjunto, de personas que no saben resolver sus problemas por medios razonables.